Imagínate a una mujer que aparentemente lo tiene todo: fama, riqueza, belleza, talento. Está parada en el escenario frente a miles de fans que gritan su nombre, pero por dentro siente un vacío tan grande como si le hubieran arrancado el alma con un cuchillo afilado. Cada mañana se despierta en una casa lujosa, pero en vez de sentir alegría, solo siente el peso de un dolor indescriptible. ¿Qué pudo obligar a una mujer tan fuerte como Jennifer López a confesar públicamente su colapso interno? La respuesta está en uno de los divorcios más dolorosos de Hollywood, y una salvación inesperada que llegó en forma de un papel cinematográfico. La caída desde lo más alto de los sueños. El 2024 se suponía que iba a ser triunfal para Jennifer López, de 56 años. La relación renovada con Ben Affleck, que comenzó como un cuento de hadas sobre una segunda oportunidad en el amor, parecía la conclusión perfecta de su narrativa personal. El mundo estaba cautivado por su reunión después de casi 2 décadas separados. Era como una película romántica, donde el amor conquista el tiempo y las circunstancias. Su historia de amor tenía todos los elementos de una película taquillera de Hollywood. Se conocieron por primera vez a principios de los 2000 en el rodaje de Gigli, una película que fue un fracaso espectacular, pero que dio origen a uno de los romances más comentados de la década. Su relación inicial fue intensa, apasionada y muy vigilada por los medios. Los tabloides los apodaron Bennifer, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trascendió el típico chisme de celebridades. Pero la realidad resultó ser mucho más compleja que cualquier guión de Hollywood. Detrás de las brillantes apariciones en la alfombra roja, las sesiones fotográficas románticas y las demostraciones públicas de felicidad, había grietas profundas en su relación. Lo que al principio parecía la reunión perfecta de 2 estrellas, gradualmente se transformó en una prisión emocional para ambos. La presión de estar a la altura de las expectativas públicas, combinada con sus luchas individuales y traumas del pasado, creó una dinámica imposible. López, que siempre había sido conocida por su fuerza y resiliencia, de repente se encontró en una situación donde su mundo interior comenzó a desmoronarse. La mujer que había construido un imperio a partir de su personalidad, que había convertido cada paso en una marca, de repente se sintió desaparecer en el laberinto de relaciones infelices. Había sobrevivido a rupturas anteriores de alto perfil, matrimonios y divorcios. Pero esta separación en particular se sintió diferente, más devastadora, más completa. La arquitectura del desamor. La disolución de su matrimonio no fue solo sobre 2 personas que dejaron de amarse. Representó el colapso de sueños cuidadosamente construidos, planes compartidos y familias mezcladas. López tenía hijos de relaciones anteriores, e integrar sus vidas con la familia de Affleck creó dinámicas complejas que requerían navegación constante. La atención de los medios fue implacable y sofocante. Cada discusión, cada momento de tensión, cada señal de problemas, se convirtió en material para la especulación de los tabloides. Los paparazzi seguían cada uno de sus movimientos, analizando el lenguaje corporal, documentando quién llevaba su anillo de bodas y quién no. Vivir bajo tal escrutinio pondría tensión en cualquier relación. Pero para 2 personas que ya estaban lidiando con demonios personales, se volvió insoportable. López reflexionó más tarde sobre cómo el constante examen público de sus momentos privados hizo que la intimidad genuina fuera casi imposible. ¿Cómo trabajas en los problemas matrimoniales cuando cada conversación puede ser escuchada, cada emoción fotografiada, cada momento privado potencialmente expuesto a millones de extraños? El momento de la verdad. Ahora soy una persona diferente de la que era el año pasado, hace 1 año y medio. Las palabras de López no sonaron simplemente como una declaración de hechos, sino como un grito del alma de una mujer que había pasado por una transformación profunda. En estas palabras yacía todo el dolor de la decepción, toda la amargura de darse cuenta de que incluso los sueños más apasionados pueden convertirse en las pesadillas más aterradoras. Esta transformación no fue gradual ni suave, fue violenta, devastadora y completa. La mujer que había construido su carrera proyectando fuerza, sensualidad y confianza inquebrantable, de repente se encontró cuestionando todo lo que creía saber sobre el amor, las relaciones y su propio valor. El divorcio de Affleck no fue solo el final de un matrimonio, fue el colapso de toda una visión del mundo.
López tuvo que repensar no solo su relación con una persona específica, sino su propia comprensión de lo que significa ser feliz, lo que significa el amor y, lo más importante, ¿quién es ella sin estas relaciones? Se había definido durante tanto tiempo a través de sus parejas románticas que perder esta relación se sintió como perder su identidad por completo. Para una figura pública de tal magnitud, los problemas personales siempre se convierten en objeto de intensa atención mediática. Cada paso, cada expresión facial, cada cambio de comportamiento es analizado cuidadosamente por millones de personas en todo el mundo. En tales circunstancias, mantener la salud mental se convierte en una verdadera prueba. El escrutinio fue particularmente brutal, porque su reunión había sido tan pública, tan celebrada, tan aparentemente perfecta. La noche oscura del alma. Los meses siguientes, a la separación, se caracterizaron por lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. Un período de sequedad espiritual, vacío emocional y cuestionamiento profundo. López se encontró despertándose en las primeras horas de la mañana, consumida por la ansiedad y el arrepentimiento. El sueño se volvió esquivo, el apetito desapareció. E incluso las actividades que alguna vez le trajeron alegría se sintieron huecas y sin sentido. Ella describió este período como sentirse como si estuviera viviendo en una niebla, pasando por los movimientos de su vida diaria mientras se sentía completamente desconectada de sí misma y del mundo que la rodeaba. Las obligaciones profesionales continuaron: reuniones, sesiones de fotos, entrevistas, pero sentía como si estuviera viendo a otra persona realizar estas tareas mientras su yo real permanecía atrapado en una prisión de dolor. El vacío fue particularmente agudo porque contrastaba tan bruscamente con la persona pública que había pasado décadas creando. Jennifer López, la marca se suponía que era invencible, sexy, exitosa y siempre en control. Jennifer López, el ser humano, sin embargo, se estaba ahogando en dudas, soledad y dolor. Salvación inesperada. Fue durante este periodo más oscuro de su vida que López encontró salvación en el lugar más inesperado en su trabajo, en la película Kiss of the Spider-Woman. Esta adaptación cinematográfica del legendario musical Se Kiss convirtió para ella no solo en otro proyecto profesional, sino en una experiencia genuinamente terapéutica. El momento de este proyecto fue fortuito. Cuando se comprometió por primera vez con la película, no tenía forma de saber cuán desesperadamente necesitaría el refugio que proporcionaría. El papel exigía todo de ella: vulnerabilidad emocional, transformación física, inmersión psicológica completa y, paradójicamente, darlo todo a este personaje le permitió encontrarse a sí misma de nuevo. Cada momento en el set y cada momento que estaba haciendo este papel, «Estaba tan feliz», revela López. En estas palabras yace la clave para entender cómo el arte puede convertirse en medicina para un alma rota. El set de filmación se transformó en un mundo paralelo, donde el dolor de la vida real retrocedía ante el poder de la creatividad. El papel en Kiss of the Spider-Woman exigía una inmersión emocional completa de López. Tuvo que explorar las profundidades de la experiencia humana, sumergirse en la psicología de un personaje que también estaba pasando por un período difícil de la vida. Este proceso creativo se convirtió en una forma de arte-terapia, permitiéndole canalizar su propio dolor en expresión artística. La alquimia de la actuación. Lo que hizo que este papel en particular fuera tan sanador fue su complejidad y profundidad. Kiss of the Spider-Woman no es un simple entretenimiento. Es una exploración sofisticada del amor, la identidad, el encarcelamiento y la libertad. El musical trata temas de opresión política, identidad sexual, el poder de la imaginación y la cualidad redentora de la conexión humana. El personaje de López requería que aprovechara reservas de emoción que ni siquiera sabía que tenía. Noche tras noche, tenía que acceder a sentimientos de pérdida, anhelo, esperanza y desesperación. Pero en un contexto artístico controlado, donde estas emociones servían a un propósito mayor. En lugar de ahogarse en su dolor personal, lo estaba transformando en algo hermoso y significativo. La disciplina de la actuación también proporcionó estructura durante un tiempo en que su vida personal se sentía caótica e impredecible. Los horarios de llamada, ensayos, pruebas de vestuario y calendarios de rodaje crearon un marco que la mantuvo con los pies en la tierra cuando todo lo demás parecía estar girando fuera de control. El contraste.
entre el trabajo y la realidad. Pero la parte más dolorosa fue regresar a casa después de filmar. Me sentía mal cuando volvía a casa, confiesa López. Este contraste entre la felicidad en el trabajo y el sufrimiento en la vida personal creó tensión adicional. El hogar, que debería haber sido un lugar de paz y descanso, se había transformado en un recordatorio de fracasos y decepciones. Imagínate esta situación. Pasas 12 horas completamente inmersa en la creatividad, colaborando con artistas talentosos, sintiendo una oleada de energía e inspiración, y luego regresas a una casa vacía donde cada rincón te recuerda el amor perdido, los sueños que no se cumplieron, un futuro que de repente se volvió incierto. El silencio fue particularmente ensordecedor. López se había acostumbrado al ruido constante y la actividad que viene con compartir la vida con alguien, conversaciones, comidas compartidas, los sonidos cómodos de la presencia de otra persona. Llegar a casa, a habitaciones vacías y espacios silenciosos, se sentía como entrar en una tumba. Este ciclo diario de la felicidad al sufrimiento y de vuelta a la felicidad era agotador. López tuvo que aprender a vivir con este contraste, a encontrar formas de lidiar con los cambios emocionales que amenazaban su salud mental. Algunos días, la transición era tan brusca que se sentaba en su auto en la entrada, reacia a entrar y enfrentar la soledad. El proceso de autodescubrimiento. Gradualmente, López comenzó a entender que su salvación no estaba en las circunstancias externas, sino en el trabajo interno sobre sí misma. Hasta que aprendí a reconciliarme con mi vacío. Estas palabras revelan la profundidad de su trabajo interno. Entendió que escapar al trabajo era solo una solución temporal, y la curación real requería aceptar e integrar todos los aspectos de su experiencia. El proceso de reconciliarse con el vacío es un trabajo psicológico extremadamente complejo. Significa aprender a vivir con el dolor sin tratar de evitarlo o suprimirlo. Significa aceptar el hecho de que la vida puede estar incompleta, que a veces nos quedamos solos con nuestras experiencias y que esto es normal e incluso necesario para el crecimiento. Para una mujer acostumbrada a controlar cada aspecto de su vida, que había construido una carrera en la imagen de una persona fuerte e independiente, tal aceptación de la vulnerabilidad se convirtió en un verdadero desafío. Había pasado décadas perfeccionando el arte de parecer invulnerable, de recuperarse de los contratiempos con aún mayor determinación. Pero esta crisis exigía un enfoque diferente, uno que requería sentarse con la incertidumbre y la incomodidad. López comenzó a trabajar con terapeutas, asesores espirituales y coaches que le ayudaron a entender que su valor no dependía de estar en una relación. Este fue un pensamiento revolucionario para alguien que había pasado gran parte de su vida adulta pasando de una relación seria a otra, siempre buscando completarse a través de una pareja romántica. Transformación a través del arte. Trabajar en Kiss of the Spider-Woman se convirtió en un catalizador para cambios más profundos en la vida de López. La película, basada en la obra de Manuel Puig, cuenta una historia sobre relaciones humanas complejas, sobre el poder de la imaginación y el arte para superar las dificultades de la vida. Estos temas resonaron con la experiencia personal de López, permitiéndole ver sus propias experiencias desde una nueva perspectiva. La historia sigue a prisioneros que escapan de su dura realidad a través de contar historias y la imaginación. Esta metáfora se volvió profundamente personal para López, quien se dio cuenta de que había estado atrapada en su propia prisión no de concreto y barrotes, sino de expectativas, patrones y creencias limitantes sobre cómo debería verse su vida. En el proceso de trabajar en el papel, López descubrió nuevas facetas de su propia personalidad. Se dio cuenta de que su identidad no estaba limitada a las relaciones con otras personas, que podía ser una persona completa incluso sin una pareja romántica a su lado. Este fue un cambio profundo para alguien que había pasado décadas siendo definida por sus relaciones. El arte le dio la oportunidad de explorar diferentes formas de estar en el mundo, diferentes modelos de comportamiento y formas de responder a los desafíos de la vida. A través de su personaje, pudo experimentar con diferentes aspectos de su propia personalidad, encontrando nuevos recursos para superar las dificultades, la comunidad de la creatividad. Un beneficio inesperado de sumergirse en este proyecto fue la comunidad que proporcionó. Los sets de filmación, a pesar de su naturaleza temporal,
pueden convertirse en comunidades intensamente unidas. Los miembros del elenco y el equipo trabajan largas horas juntos, comparten comidas, se apoyan mutuamente a través de escenas desafiantes y celebran los éxitos colectivamente. Para López, que se sentía aislada en su vida personal, esta familia profesional se convirtió en una fuente crucial de conexión y apoyo. La naturaleza colaborativa de hacer cine le recordó que no tenía que enfrentar sus desafíos sola, que había personas que valoraban sus contribuciones y se preocupaban por su bienestar. El director y los compañeros actores crearon un espacio seguro donde la vulnerabilidad no solo era aceptada, sino requerida. Para poder ofrecer actuaciones auténticas, todos tenían que estar dispuestos a exponer su verdad emocional. Este ambiente de vulnerabilidad mutua ayudó a López a sentirse menos sola con sus luchas. La publicidad como un desafío adicional. Experimentar un divorcio es doloroso para cualquiera, pero para una figura pública de la magnitud de López se vuelve aún más complejo. Cada uno de sus pasos es rastreado por paparazzi. Cada emoción es analizada por expertos, cada declaración es diseccionada en citas por los medios. El desafío de sanar mientras se mantiene la privacidad se vuelve casi imposible. La cobertura mediática de su divorcio fue particularmente invasiva y a menudo cruel. Los tabloides especularon sobre las razones de la separación, crearon narrativas sobre quién tenía la culpa y publicaron fotografías poco favorecedoras diseñadas para mostrarla en sus momentos más vulnerables. Este escrutinio constante hizo que el proceso de curación fuera exponencialmente más difícil. En tales circunstancias, es muy difícil mantener la privacidad y encontrar espacio para el trabajo interno. López tuvo que aprender a equilibrar entre la necesidad de mantener su imagen pública y la necesidad de una curación genuina. Desarrolló estrategias para proteger su bienestar emocional mientras cumplía con sus obligaciones profesionales. Su apertura al hablar sobre sus propias experiencias se convirtió en un acto de valentía. Admitir públicamente que estás pasando por un periodo difícil, que no siempre eres fuerte y segura, esto requiere una enorme fuerza interior. Así, López no solo estaba trabajando en su propia recuperación, sino también dando ejemplo a otras mujeres que podrían estar experimentando dificultades similares. Nueva comprensión de la felicidad. A través de su experiencia, López llegó a una nueva comprensión de lo que significa ser feliz. Anteriormente, su concepción de la felicidad dependía en gran medida de factores externos: relaciones, reconocimiento público, éxito profesional. Pero la crisis la obligó a reconsiderar estas creencias fundamentalmente. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad debe venir de dentro, que no puede depender completamente de otras personas o circunstancias externas. Esto no significa que las relaciones o los logros profesionales no sean importantes, pero no pueden ser la única base para la paz interior y el contentamiento. El nuevo enfoque de López hacia la felicidad incluye aceptar la incertidumbre, la voluntad de vivir con preguntas sin respuestas rápidas, la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples en el proceso creativo, en momentos de presencia genuina, en conexión con su verdadera esencia. Aprendió a apreciar la soledad no como loneliness, sino como una oportunidad para el autodescubrimiento y la expresión creativa. Lecciones para otros. La experiencia de López puede convertirse en una lección valiosa para muchas personas que experimentan crisis de vida similares. Su historia muestra que incluso las experiencias más dolorosas pueden convertirse en catalizadores para el cambio positivo, que la destrucción de viejos patrones puede abrir el camino a una vida más auténtica. Particularmente importante es su ejemplo de cómo el trabajo puede ser usado no como un escape de los problemas, sino como una herramienta para procesarlos. La creatividad puede convertirse en un puente entre el dolor y la curación, una forma de transformar el sufrimiento en algo significativo y hermoso. Su experiencia demuestra que el arte-terapia no requiere entrenamiento formal. A veces, el acto de expresión creativa en sí mismo puede ser profundamente sanador. Su viaje también ilustra la importancia de la comunidad y el apoyo profesional durante tiempos de crisis. La combinación de terapia, guía espiritual y el ambiente de apoyo de su proyecto cinematográfico creó un marco de curación integral que abordó sus necesidades en múltiples niveles. El futuro. Después de la crisis. Hoy, López mira hacia el futuro con una nueva comprensión de sí misma y sus posibilidades.
Ya no es la mujer que era el año pasado. Hace un año y medio se ha vuelto más fuerte, más sabia, más consciente y, paradójicamente, más vulnerable y auténtica. Su experiencia muestra que las crisis de vida, aunque dolorosas, pueden convertirse en puntos de crecimiento. Nos obligan a reconsiderar nuestros valores, buscar nuevas formas de estar en el mundo, desarrollar recursos internos cuya existencia ni siquiera sospechábamos. El colapso se convirtió en un avance. López ahora habla sobre sus planes futuros, con una energía diferente, menos necesidad desesperada de probar algo, más emoción genuina sobre las posibilidades creativas. Ha aprendido a sentarse con la incertidumbre sin pánico, a tomar decisiones desde un lugar de autoconocimiento en lugar de miedo o presión externa, revelando el gancho. Entonces, volviendo al gancho que comenzó esta historia, ¿qué obligó a una mujer tan fuerte a confesar públicamente su colapso interno? La respuesta es simple pero profunda. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no radica en ocultar la vulnerabilidad, sino en aceptarla y transformarla en una fuente de sabiduría y conexión auténtica con los demás. La clave de su libertad no fue escapar del dolor, sino la inmersión profunda en la creatividad, que le permitió reformular su experiencia y encontrar nuevos significados. Trabajar en Kiss of the Spider-Woman se convirtió en un beso metafórico que la despertó a una nueva vida. Una vida donde podía ser feliz independientemente de las circunstancias externas, donde su valor no dependía de la validación romántica, donde la creatividad podía servir como refugio y revelación. La historia de Jennifer López es, en última instancia, sobre cómo un corazón roto puede convertirse en un corazón abierto, cómo la derrota personal puede transformarse en un triunfo del espíritu humano y cómo el arte puede convertirse en la medicina más poderosa para las heridas espirituales. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador de la expresión creativa frente a los momentos más desafiantes de la vida.